días, compañeros, el día de hoy expondremos acerca de electricidad mecánica. El título de nuestro tema es Electricidad mecánica por medio de un dínamo. Los integrantes de nuestro equipo son Pedro Sebastián Arriola, Andrés Hernández Adame, Alexis García Torcuato, yo, Alan Ribota, Ángel Gonzalo Soto Gutiérrez, David Enrique de Dios Salcido y Horacio Murillo. Pregunta generadora: ¿qué es la energía mecánica y cómo la podemos utilizar? Propósito: entender cómo se transforma la energía mecánica en energía eléctrica mediante el uso de un dínamo. Meta: crear electricidad por medio de movimiento del dínamo. Roles de equipo. Líder de equipo: Gonzalo Soto Gutiérrez. Comunicador: Pedro Arriola. Utileros: Alan Ribota y Alexis García. Relatores: David de Dios y Andrés Adame. Vigía del tiempo: Horacio Murillo. Materiales de elaboración de proyecto en clase: una bicicleta, un dínamo, un faro con 2 focos, cable de cobre con aislante, tornillos y tuercas. Materiales de elaboración de exposición en clase: un tríptico, marcadores, papel lustre, cartulinas y información. Introducción. A lo largo de los años, la energía eléctrica ha sido una de las cosas más fundamentales en nuestra vida diaria. El problema es que esta energía es conseguida por medio de la quema de combustibles, pero esta fuente de energía, aparte de ser contaminante, no es renovable, por lo que estamos obligados a encontrar una fuente más favorable para el ambiente y para nosotros, como por ejemplo la hidroeléctrica o la eólica, que todas estas son energías limpias. En el caso de la eólica, esta funciona al momento de que el aire mueve las aspas del molino. En la hidroeléctrica, las corrientes del agua son las que generan estos movimientos, que es conocida como energía mecánica. La energía mecánica es transformada a energía eléctrica por medio de un generador eléctrico o dínamo, que funciona por medio de corrientes magnéticas, por lo que puede ser muy fácil conseguirlas. Justificación: ¿qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica es el conjunto de fenómenos que trabajando juntos generan energía que utilizamos todos los días en nuestros aparatos electrónicos. También, la carga eléctrica es una propiedad de la materia que se manifiesta mediante las fuerzas de atracción y repulsión. La carga se origina en el átomo, que está compuesto de partículas subatómicas cargadas como el electrón y el protón. La carga puede transferirse entre los cuerpos por contacto directo o al pasar un material conductor, generalmente metálico. Desarrollo. ¿Qué es un dínamo? Un dínamo es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando una corriente continua. Uno de los principales usos del dínamo es la utilización de la energía hidroeléctrica. De esta forma, el agua hace rotar las turbinas conectadas al eje del dínamo, produciendo electricidad y aprovechando esta fuente de energía inagotable. Ha sido principalmente usada en los ciclistas durante muchos años para poder andar en las carreteras de noche. En realidad, los denominados dínamos de bicicleta son alternadores, ya que consiste en un imán solidario al eje de giro y una bobina estática sin delgas ni escobillas. Rectifiquen la corriente. La corriente así producida es alterna y no continúa. A pesar de ello, tradicionalmente se les ha llamado dínamos. En los dínamos tradicionales o de botella, el externo del eje del dínamo porta una cabeza que se apoya a voluntad en el neumático de una de las ruedas, de modo que al girar la rueda, gira a su vez el dínamo. El sistema es bastante rudimentario y produce un apreciable rozamiento que obliga a pedalear con fuerza. Debido a este tipo de dínamo, ha sido sustituido por otros modelos sin fricción, como el dínamo de buje o el de oreja. Además,
hay nuevos métodos de iluminación y con baterías más potentes que han reducido el uso de los dínamos en general. Ya. Historia. El dínamo fue el primer generador eléctrico apto para un uso industrial, pues fue el primero basado en los principios de Michael Faraday. Construido en 1832 por el fabricante francés de herramientas Hippolyte Pixii, empleó un imán permanente que giraba por medio de una manivela. Este imán estaba colocado de forma que sus polos norte y sur pasaban al girar junto a un núcleo de hierro con un cable eléctrico enrollado, como un núcleo y una bobina. Pixii descubrió que el imán giratorio producía un pulso de corriente en el cable cada vez que uno de los polos pasaba junto a la bobina. Cada polo inducía una corriente en sentido contrario, esto es, una corriente alterna. Añadiendo al esquema un conmutador eléctrico situado en el mismo eje de giro del imán. Pixii convirtió la corriente alternativa en corriente continua. El principio del dínamo. El dínamo es un dispositivo que emplea imanes permanentes junto con electroimanes para generar un campo magnético y provocar así la rotación. La parte central del dispositivo, el eje, es llamado rotor. El posterior desarrollo de los dínamos traía consigo el descubrimiento del principio de autoexcitación, que posteriormente traía grandes avances en el desarrollo de motores eléctricos más eficientes. El dínamo en el automóvil. Uno de los usos más comunes que se le dio al dínamo fue el generador de energía eléctrica para el automóvil. A medida que desde los principios del siglo XX los automóviles se iban haciendo más complejos, se demostró que los sistemas de generación de energía eléctrica con los que se contaba no eran suficientemente potentes para las necesidades del vehículo. Aunque se trataba de un elemento que proporcionaba la energía necesaria con relativamente poco peso, presentaba ciertos problemas. El más importante era que la velocidad de rotación que se le suministraba nunca era constante, ya que las revoluciones del motor están continuamente variando, siendo requisito el que tenía que ser capaz de suministrar la misma corriente en movimiento lento, aun cuando el motor estuviera en pleno rendimiento. Dado que los dínamos tienen un diseño muy parecido al de los motores eléctricos, en el automóvil llegaban a funcionar como tales cuando se invertía el flujo de corriente al ser mayor el potencial que suministraba la batería que el potencial daba al dínamo. Desde los años 70 han sido sustituidos progresivamente por el alternador, no quedando ningún vehículo en producción con el anterior sistema actualmente. La corriente generada es producida cuando el campo magnético creado por un imán y un electroimán fijo inductor atraviesa una bobina inducido y colocada en su centro. La corriente inducida en esta bobina giratoria, en principio alterna, es transformada en continua mediante la acción de un conmutador giratorio, solidario con el inducido, denominado colector, constituido por uno de los electrodos denominados delgas. De aquí es conducida el exterior mediante otros contactos fijos llamados escobillas que conectan por frotamiento con las delgas del colector. Como primer paso, colocaremos nuestro dínamo en la llanta trasera de forma que el rotador quede en posición en contacto con la llanta, de modo que cuando la llanta gire, este también lo haga. Colocaremos nuestra lámpara trasera colocada y conectada a la fuente de 2.5 voltios debajo del dínamo. El otro generador y paso de corriente de 12 voltios estará conectado del otro lado, del otro extremo de la bicicleta, justo en el manubrio de ella. Esta contiene dos focos en un faro que tiene 4 distintos tipos de alumbramiento de la luz. Conclusión. Llegamos a comprender que al girar el dinamo, este convertirá el movimiento de energía mecánica en energía eléctrica por medio del movimiento de la fricción con el dínamo y generaba energía para suministrarla en el foco.